Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. El que ordenó la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Isaías 40:26. Cielos abiertos, tu radio. Damos gracias a Dios que nos permite conectarnos aquí en cielosabiertosturradio.com y desarrollar estas entrevistas con nuestros invitados, en este caso el pastor Juan Manuel Vaz. Así que vamos a ubicarnos aquí en pantalla para poderlo también ya observar. En estos momentos ya está con nosotros el pastor Juan Manuel. Desde ya estamos agradeciendo este tiempo que Él nos concede y por supuesto también nos es de alegría el poder compartir con nuestros oyentes en esta presente emisión. ¿Qué vamos a abordar? Hay un tema muy interesante, pastor Juan Manuel y oyentes. Vamos a hablar de la familia. Esto sin duda es algo para nosotros muy importante, quizás para algunas otras personas les cause algo de irrelevancia, pero nos vamos a dedicar unos buenos minutos a poder mirar cuál es el problema que está afrontando la familia, pero también, por supuesto, la esperanza que tienen las familias. Bueno, muy bien, vamos entonces a integrar a nuestro invitado, el pastor Juan Manuel Vaz, desde Barcelona, allí en España, Iglesia Caminando por Fe. Pastor, una vez más, muchas gracias. Bienvenido a Cielos Abiertos. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder compartir con todos ustedes y sobre todo tratar un tema de tanta importancia para todos y también para mí, como puede ser el tema de la familia. Gracias, pastor. Bueno, aprovecho antes de entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con la familia, para preguntar, bueno, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo está también la iglesia? ¿Cómo están también las actividades planeadas para este 2021, pastor? Pues la verdad que cuando me preguntan por cómo está la iglesia, a pesar de que tengo muy buenos amigos, de que se han visto muy afectados, ¿no? Porque claro, hay muchas medidas, restricciones que debemos cumplir, la comunión que teníamos antes ya no es la misma. Sin embargo, el Señor ha hecho algo tan grande en medio nuestro que incluso nuestra iglesia ha crecido más, han llegado más personas en medio de la pandemia. El Señor ha fortalecido la fe de los hermanos, nuevas personas han empezado a visitarnos, se han quedado con nosotros y bueno, a pesar de que todavía no podemos estar todos juntos, estamos viendo que el Señor ha fortalecido mucho la fe de nuestra iglesia, ha trabajado mucho con nuestros corazones y nos sentimos muy bendecidos, con muchas ganas de volver a estar todos unidos, pero muy bendecidos a pesar de todo lo que está pasando.
Bueno, pastor, entonces, después de tener este reporte, porque estamos también muy atentos, les acompañamos en oración, por supuesto, aquí en Latinoamérica, en Colombia, también las circunstancias un poco complejas, pero bueno, la esperanza que hay en el Señor. Muy bien, vamos a mirar, pastor Juan Manuel, vamos a entrar de lleno en esta nota, en esta entrevista. Y vamos a hablar de la familia tradicional. Pastor, hablar de la familia tradicional ya suena algo como raro, ¿no? Ya debe ser algo como raro. Y la familia tradicional ha venido perdiendo la identidad. ¿Cuál crees que puedan ser las causas de esa familia tradicional que se ha venido perdiendo, pastor? Bueno, creo que el tema de la familia es uno de más temas en los que el avance del progreso según el mundo y de sus nuevas ideologías y filosofías están queriendo cambiar todos nuestros principios en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte, en cuanto a la sexualidad, a la familia. Y es curioso cómo la familia está siendo uno de los principales puntos bajo ataque. El decir que el modelo tradicional de familia, que nosotros no queremos llamar tradicional, sino el modelo bíblico de familia, es un modelo que ha creado la sociedad, es un modelo que según muchos, como la corriente feminista, es fruto del patriarcado y un modelo antiguo, un modelo pasado de moda. Y cómo estas nuevas ideologías y corrientes quieren crear nuevos modelos de familia, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, un hombre y tres mujeres, tres hombres y una mujer, y cosas cada vez más absurdas. Ahora ancianos con jóvenes, sin importar diferencias de edad, si son menores de edad, padres con hijos, cosas así. Se está viendo cosas absurdas y todo para desmontar el concepto de familia que Dios creó. Pues al final lo que el mundo tiene en su corazón es rebeldía contra Dios y el mundo avanza en esa dirección, en tomar lo que Dios ha hecho perfecto y darle la vuelta para crear un nuevo modelo, bueno según ellos, pero malo según Dios. Y la familia está siendo el principal punto de ataque en televisiones, series, películas, radios y todo tipo de propaganda que estamos escuchando día tras día. Pero por eso creo que la iglesia más que nunca debe alzar su voz y volver a los valores principales, ya que si se pierden en la iglesia, ahí sí que podemos decir que estamos perdiendo la batalla. Muy cierto, pastor, pues precisamente la segunda pregunta tiene que ver con la responsabilidad de las congregaciones, la responsabilidad de nosotros como creyentes en esta pérdida de identidad de la familia. ¿Cuál es la responsabilidad en estos momentos que podríamos decir pasa por las congregaciones, por la iglesia, pastor? Mire, sin ánimo de querer sonar soberbio, yo cuando miro las escrituras y veo la iglesia, la Biblia define la iglesia como columna y sostén de la verdad. Entendemos de esa forma que el Señor ha concedido su verdad a su pueblo, a su iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de guardar esa verdad, no solo en cuanto a la familia, sino en cuanto a todas las cosas que conllevan la vida, la familia, el hogar, de cómo ser en el trabajo, cómo ser como empleados, cómo ser como jefes. La verdad en todos los aspectos, Dios la ha revelado en su palabra y se la ha entregado a la iglesia para que la preserve y para que la expanda y la enseñe. Entonces nosotros entendemos que como iglesia tenemos esa responsabilidad. No podemos depender de que el mundo defienda la familia, no podemos depender de que la sociedad, los partidos políticos sean los que defiendan la familia, porque tarde o temprano su corazón pecaminoso se va a doblar a sus propios intereses y deseos. Y debemos ser nosotros, la iglesia, los que alcemos la voz y sigamos diciendo, mira, vosotros queréis crear todos estos modelos de familia, pero este es el modelo de Dios. Es un hombre, una mujer, sus hijos, casados hasta que la muerte los separe, y un hombre que es cabeza de hogar y una mujer que es ayuda idónea. Delante de un mundo que va a decir, ya, pero eso es machista, la mujer también puede ser esto, el hombre tal, pero nosotros debemos
tomar la verdad, tomar los fundamentos y enseñarlos y ponerlos por obra, porque no basta solamente con decirle a la gente, esto es lo que la Biblia dice de la familia, sino que deben verlo en nosotros, deben verlo en nuestro hogar. Yo no puedo decirle a las personas que el hombre es cabeza de hogar y en mi casa gobernar mi mujer. O mi mujer no puede decirle a las hermanas, mire, la mujer debe ser sujeta a su marido, ayuda idónea, y mi mujer ser autoritaria conmigo. Entonces, no solo debemos enseñar lo que dice la palabra, sino que debemos mostrarlo. Nuestra familia debe mostrarle al mundo en nuestra vida diaria como familia cuál es el modelo de Dios para la familia. No creo que solo la iglesia deba enseñarlo, sino que la vida de la iglesia debe mostrar esos modelos de familia, porque muchas iglesias incluso enseñan lo que Dios dice, pero lo que debemos esforzarnos es que se vea en nuestros hogares aquello que Dios dice sobre la familia. Así que tenemos la máxima responsabilidad como iglesia de defender la familia conforme al modelo de Dios. Sí, tenemos esa gran responsabilidad, efectivamente, Pastor Juan Manuel. Y sin duda lo que mencionas, desde la casa, ¿no? Esto es algo que nosotros debemos tener muy presente desde la casa. A veces pensamos que es responsabilidad de otras personas. Ahí también incluimos la iglesia, pero no debemos olvidar que es la casa donde, por supuesto, estamos fomentando esos principios. Pastor, la tercera pregunta. Algunos expresan que si la familia está mal, la iglesia está mal. Y que si está mal la iglesia, la sociedad también está mal. ¿Está de acuerdo con esta afirmación que hacen algunas personas? Sí, bien, es cierto que se escucha mucho esto, ¿no? Familias fuertes, iglesias fuertes. Y iglesias fuertes, sociedades fuertes. No creo que esta sea una pregunta que tenga como blanco y negro, sí o no. Y digo por qué. Porque hay iglesias que tienen una sólida base doctrinal y en la enseñanza. Por ejemplo, yo considero que nuestra congregación es una congregación con una muy buena enseñanza y que hay muy buenos estudios que se han impartido sobre la familia, pero que las familias quieran vivir esas enseñanzas ya no es algo que nosotros podamos obligarles a hacer. Nosotros damos la enseñanza y exponemos el modelo bíblico de familia y obviamente a través de consejería, corrección, buscamos que eso se vaya modelando en los hogares dentro de nuestra congregación, pero al final es Dios el que tiene que obrar en sus corazones y ellos deben ponerlo por obra en sus hogares. Pero sí que es verdad que cuando las familias viven la palabra, las familias que congregan en un lugar, viven las escrituras, ponen en práctica lo que la Biblia dice de la familia, las iglesias tienen otra forma, una forma mucho más sólida y mucho más fuerte. Cuando las familias que conforman esas iglesias locales están viviendo realmente la palabra, iglesias que van a tener hombres que realmente son cabezas del hogar, que aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, que lideran como buenos pastores, mujeres en la iglesia que vivirán como verdaderas ayudas idóneas de sus esposos y también de su congregación. Y todo eso se traducirá en una imagen que pasaremos a los hijos y que los hijos aprenderán y crearemos y se formarán un grupo de jóvenes diferentes. El problema es, si el pastor dice esto, enseña esto conforme a la palabra, pero llego a casa y lo que veo en mis papás no es lo que nos enseñan en la iglesia, yo tampoco entonces voy a hacer caso al pastor, porque si mis papás, que son mis referentes, no hacen caso al pastor, ¿yo por qué voy a hacer caso al pastor o a mis papás? Y obviamente que las familias pongan por obra la palabra que se les enseña sobre temas familiares, conyugales o similares, dará mucha fuerza a todas las áreas de la iglesia. Y obviamente cuando toda una iglesia, todos sus miembros viven el evangelio, eso va a afectar a la sociedad, va a afectar a nuestros trabajos, va a afectar a nuestro entorno, a nuestros familiares no creyentes, al vecindario donde está la iglesia, y todo va a verse salpicado. Así que en cierta forma sí, si las iglesias enseñan bien y las familias se vuelven fuertes, la iglesia cobrará fuerza y la sociedad lo notará. Todo va a empezar en el púlpito.
en enseñar, pastorear e instruir tanto a los hombres como a las mujeres en el modelo bíblico, tanto de masculinidad como de feminidad, como de paternidad y todo lo que conlleva el hogar. Todo empieza en el púlpito de las iglesias. Pastor, pues hemos hablado un poco de esa crisis, ¿no es cierto?, de la familia, de tantas cosas que uno observa en las redes sociales, en los periódicos, familias compuestas raramente a la familia de Dios, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿cuál es la esperanza que tiene la familia? ¿Qué es lo que realmente debemos retomar? ¿Qué deberíamos reflexionar, pastor? Nosotros debemos tener claras unas cosas. En primer lugar, y no quiero llamar al pánico, pero tenemos que tener claro hacia dónde van los tiempos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, conocemos las escrituras. Hay un programa muy bueno que a mí me agrada del pastor Sugel Michelén y pastores que colaboran con él de su iglesia, que se llama Entendiendo los Tiempos. Y es una realidad porque nosotros tenemos la palabra de Dios y entendemos hacia dónde van los tiempos, entendemos las cosas que estamos viviendo. Y la verdad es que lo que nos espera en cuanto a familia en la sociedad no es nada bueno. Las cosas van a ir de mal en peor y las cosas se van a volver cada vez más inmorales y cada vez más contrarias a los patrones bíblicos. Así que en primer lugar debemos tener en cuenta que nosotros no vamos a ser una mayoría y no creo que nosotros vayamos a conseguir que la sociedad cambie y se vuelva otra vez todo a la familia tradicional. No creo que eso llegue a pasar. No creo que nosotros vayamos a traer un cambio general a toda la sociedad. Es más, creo que seremos siempre un remanente en medio de una sociedad prostituida que se mantiene firme a los valores de Dios. Y sí, la esperanza que tenemos es el Evangelio, es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Yo lo digo por experiencia. Cuando yo voy a hablar con personas que no son creyentes sobre la familia y yo me siento con ellos y les digo, mira, es que tú deberías ser el cabeza del hogar, ella debería ayudarte. Me empiezan a mirar con una mirada como, tú eres una persona antigua, tú eres medio machista, tú eres, no sé, eres conservador, eres así, y no entienden, no escuchan. Para ellos tengo pensamientos de hace 100 años y no son de ahora. Entonces, si no hay una transformación en el corazón, ellos no van a entender estas verdades. El apóstol Pablo dice en una ocasión a los corintios que el hombre natural no comprende las cosas que son de Dios porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural, cuando escucha las verdades sobre la familia, solo ve algo raro, extraño, necio, tonto, una locura. Así que la esperanza de la familia es el Evangelio, es el Evangelio. Es que Dios obra en el corazón, porque cuando Dios obra en el corazón, nos hace nacer de nuevo y trae esa conversión a nuestra vida, nosotros ahora discernimos la palabra, la aceptamos como palabra de Dios y empezamos a poder vivir la palabra en el poder del Espíritu de Dios. Entonces nosotros necesitamos eso. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de estas cosas en los matrimonios en yugo desigual. Que vienen a lo mejor mujeres llorando y sufriendo, que quieren tener una familia cristiana, pero al tener un marido que no es cristiano no van a poder, porque ella va a querer ser lo que la Biblia dice que es, pero ella no va a convencer a su marido de que sea lo que la Biblia dice que él debe ser, y por lo tanto, a no ser que el Evangelio llegue a su corazón y transforme su vida, su marido nunca será el cabeza espiritual, el pastor de su casa, el líder espiritual de su hogar. La esperanza de la familia es el Evangelio, es que hayan conversiones y esas personas a las que Dios convierta se doblen a las verdades de la palabra y puedan entonces así vivirlas. Y luego también que la iglesia invierta en las familias. Yo me he dado cuenta de esa carencia y en los últimos meses dediqué bastantes enseñanzas, muchas seguidas sobre familia, sobre el marido, la mujer, el padre, la madre, los esposos, matrimonio. No sé, hice una serie como de 15, casi entre 15 y 20 enseñanzas solo de temas familiares y algunos más tengo todavía pendientes, porque he visto que hay que invertir en la familia. Pero la familia no solo necesita predicación desde el púlpito, nos hemos dado cuenta que se necesita mucha consejería.
estamos empezando ya a preparar y hablar de actividades extras en la iglesia solo enfocadas para el matrimonio, para tratar asuntos más íntimos, más personales, porque como iglesia necesitamos invertir en las familias necesitamos invertir. Eso va a traer mucho beneficio a la iglesia, mucho beneficio a las próximas generaciones, mucho beneficio a los hombres y mujeres de cómo van a vivir la fe en sus hogares, cómo van a disfrutar de la fe en sus hogares. Y sí, necesitamos volver a invertir en las familias. En primer lugar, predicar el evangelio. En segundo lugar, invertir tiempo, consejería y esfuerzo en la instrucción de los matrimonios. Pastor, pues es muy importante volver a revisar, volver a tener presente los roles. Esto también es algo que se ha perdido, pastor, y como tú lo has mencionado a través allí de la congregación donde pastoreas, has hecho un trabajo donde ha sido, digamos, muy amplia la explicación sobre esos roles. Quisiera que nos pudieras dar algo con respecto al rol del papá, al rol de la mamá y rol de los hijos. Sabemos que obviamente el tiempo es limitado, pero sin duda podremos extractar para seguir estudiando y avanzando en la palabra de Dios. De acuerdo. Claro, por tiempo no voy a poder matizar, dar las referencias bíblicas de cada caso, pero bueno, las enseñanzas están ahí. Yo animo a las personas que no las hayan visto a verlas en más profundidad. Así de manera rápida podríamos dividir, por ejemplo, al hombre por un lado, la mujer y los hijos. En primer lugar, al hombre. El hombre como esposo o padre tiene la responsabilidad de ser cabeza del hogar. ¿Qué entendemos como cabeza del hogar? Sí, es la figura de máxima autoridad en la familia. Obviamente Cristo está por encima del varón. Cristo es la cabeza del hombre. Entonces la máxima autoridad va a ser siempre Dios. Pero Dios ha determinado humanamente que el hombre sea la cabeza del hogar, la figura autoritativa del hogar, pero no le ha dado una autoridad para someter físicamente a su esposa, para ser un dictador, para ser como digo yo, un macho alfa, un hombre agresivo, bruto, como los de antes. Obviamente sí, el machismo existe, ha hecho mucho daño y muchos han usado incluso ese texto bíblico de la sumisión de la mujer para maltratar a las mujeres y esclavizar a las mujeres. Cuando Dios nos coloca como líderes, ¿cuál es el patrón de liderazgo de Dios? Es Jesús. El patrón de liderazgo de Dios es Jesús. Y yo lo entiendo de esta manera. Dios me ha puesto para ser cabeza del hogar, pero ¿qué es cabeza? Cabeza es una tinaja y una toalla. Cabeza es servir, cabeza es cuidar. Entonces, en las áreas de liderazgo de la familia, en primer lugar, tenemos que basar nuestro liderazgo en el amor. Dios nos llama a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y con un amor profundo y sacrificial. Dice que dio su vida por ella. Entonces somos llamados a amar en esa intensidad a nuestras esposas. Somos llamados a ser proveedores. La Biblia dice, si alguno no provee para los suyos, en especial para los de su casa, es peor que un infiel, ha negado la fe. Somos los proveedores. Como hombres debemos preocuparnos porque no falte nada a nivel material en nuestros hogares, a nivel económico en nuestros hogares. Somos los pastores del hogar. La Biblia llama a los padres a instruir a los niños en el temor del Señor y esa es una función que principalmente recae en los hombros de los padres, de los hombres. Aunque hemos visto casos en la Biblia como la madre y la abuela de Timoteo que lo instruyeron a él, pero porque el padre no era creyente. Pero debemos ser los pastores del hogar. Entonces debemos cuidar económicamente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente de nuestra familia. Ese es el trabajo de un esposo y de un padre. Un esposo y un padre cristiano con amor, con paciencia, con un carácter humilde y servicial, entregado y apasionado por su familia, debe cuidar que ni a su esposa ni a sus hijos les falte nada a nivel emocional, espiritual, físico y material. Les va a tener que brindar espiritualidad, les va a tener que brindar necesidades materiales, les va a tener que brindar cariño para cubrir sus necesidades emocionales y cubrir todas esas áreas como hombre del hogar. Ahí quien aparece al lado, la ayuda idónea.
que se va a someter a ese liderazgo. Repito, no un liderazgo dictatorial, un liderazgo de amor. Y esa mujer también en amor, en humildad y mansedumbre va a acompañar a ese hombre para que todo lo que él tiene que hacer se cumpla. Ella va a ser la mano derecha de ese hombre. Él va a querer hacer todo eso en casa y ella va a ser su mano derecha. Él a veces estará trabajando 8, 10 horas. Ella, mientras él está trabajando para proveer a casa, va a atender a los hijos, va a cuidar a los hijos, va a preocuparse también por la vida emocional y espiritual de los hijos, ayudando al cabeza de hogar que es el hombre hasta que él llegue y tome otra vez las riendas del hogar. Ella va a cuidar del hogar. La Biblia dice que las ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser hacendosas del hogar. Ella va a cuidar del hogar. Ella va a ser como una madre, un pajarito que cuida de su nido. Ellos son sus polluelos, ella prepara el nido, ella lo cuida. Entonces, ese es el trabajo, entre los dos forman ese equipo, en que todas las áreas materiales, emocionales, espirituales de la casa quedan cubiertas. Él es el gerente, ella es la ayudante, la mano derecha, la que lo ayuda, la que lo acompaña y en amor se somete a la dirección de ese hombre que quiere guiar a su familia a Cristo, a darle la gloria a Dios. Y ahí aparecen los terceros en el equipo, que son los hijos. Y los hijos lo único que deben hacer es obedecer a los padres, someterse a los padres, honrar a los padres. Y obviamente los padres deben cuidar con amor a esos hijos, atender con amor a esos hijos, servir en cierta manera con amor a esos hijos, enseñar a esos hijos la palabra del Señor, instruir a esos hijos en la palabra del Señor y esos hijos responder en obediencia y honra a sus padres. Ese sería el modelo de familia que todo el mundo querría tener en casa y que le daría la gloria al Señor. Efectivamente, pastor, ese es un modelo bíblico. Claro, cuando uno escucha lo que tú estás mencionando, que por supuesto está en la palabra de Dios. Señor. Que es como una utopía, esto es Sí. la familia perfecta. No, y claro, pastor, fíjate que tú lo dijiste, ¿no? Si uno te escucha, obviamente estás haciendo referencia a la Biblia, diría, no, pero este pastor, ¿de qué edad es? De la edad de piedra, de lo que está hablando, ¿no? Porque eso nada que ver con lo que se ve en la sociedad actual y en la familia actual, absolutamente nada que ver. Pero si obviamente anhelamos una familia que pueda amar al Señor, pues debemos obedecer la palabra, así de claro está. Pastor, miremos otra pregunta. Tú estabas hablando también como de la consejería, estabas también haciendo referencia del trabajo que has desarrollado ahí en el púlpito, pero fíjate que en muchas congregaciones, en muchas iglesias, dan consejería, pero de forma terapéutica, es decir, algo superficial, algo que no llega realmente a lo profundo. Esas personas, pues por supuesto, o esas congregaciones se olvidan de lo principal, pastor, que es Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué recomendaciones habría para que dentro de esa consejería no se vuelva algo terapéutico, sino realmente estemos hablando de Cristo, pastor? El problema es el siguiente, el problema que hemos olvidado que la consejería en la iglesia debe ser bíblica. Yo entiendo algunas cosas. Yo veo a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Ella atiende a muchas hermanas de la iglesia que vienen sufriendo. Realmente la llaman con lágrimas, con cosas que pasan en casa que los maridos no te enseñan, pero tú las escuchas sufrir con lágrimas en los ojos, desahogando y abriendo su corazón a mi esposa. Y en primer lugar, claro, lo primero que intenta hacer mi esposa es calmar eso. Y es verdad, yo creo que muchos lo hacen, ¿no? Quieren calmar ese dolor, decir, no, mira, va a pasar, tranquila, respira profundamente, cálmate, hace esto. Y dan soluciones para que se calme la tormenta de emociones y de dolor que están pasando. Yo eso lo entiendo, que para que la persona primero se debe tranquilizar, se debe calmar, debe razonar y está sufriendo y hay que calmarla. El problema es que muchas iglesias la consejería la limitan a eso. Van al despacho llorando, desconsolados y, vale, cálmate, ora, ten paciencia, ya está, y lo dejan. Vale, se ha ido tranquilo, pero el problema se soluciona así. No,
el problema va a seguir, el problema el problema es mayor que eso. Eso que le ha pasado a esa persona es solamente un síntoma de un problema grave que hay en casa. Y ese problema probablemente tenga que ver con pecado, ese problema tiene que ver con desobediencia a Dios. Algo en casa no está marchando como Dios quiere para que eso pase. Entonces sí, hay que calmarlos, hay que hacer una parte así emocional para relajarlos un poco, pero luego hay que excavar para ir al fondo del problema con la palabra de Dios y decir, mira, lo que pasa es esto. Y esto es motivo de que alguien no está cumpliendo esto que dice la palabra. Entonces, si cumplimos esto que dice la palabra, Dios será glorificado y no tendréis ese problema. El problema no es el problema que me estás trayendo, el problema es la desobediencia a Dios que trae esta consecuencia. Entonces no podemos limitarnos a ayudar a la gente de forma, como bien dices, terapéutica, como calmándolos y ya está. No, tómate una tila calentita, relájate, espera que se te pase y ahora ya vuelves a casa con más ánimo y más fuerza. No, vamos a ver cuál es el problema. El problema está en el pecado, pues vamos a abordar el pecado, vamos a buscar arrepentimiento, vamos a mirar a Cristo como la solución, como la esperanza y vamos a ver la gloria de Dios como el fin de nuestros matrimonios. Tu problema no es que lloras, tu problema es que Dios no está siendo glorificado en tu casa y eso lo tenemos que arreglar. Debemos entender una cosa, cuando hay un problema en el matrimonio, lo más preocupante no son las personas, sino la gloria de Dios. Dios está siendo deshonrado, Dios está siendo glorificado y como consecuencia esas personas sufren. Pero lo que debemos mirar primeramente es que Dios sea glorificado. Cuando Dios sea glorificado, las cosas en casa van a cambiar. Tenemos que dejar de ver que el objetivo principal son las personas y empezar a mirar que el objetivo principal de un buen consejero es la gloria de Dios. Cuando hagamos que las personas vivan para la gloria de Dios, van a ser mucho más bendecidos y va a haber mucho menos sufrimiento en el hogar. Si ponemos al hombre en el centro, lo único que ofreceremos son palabras de consuelo que calmen al hombre y Dios seguirá siendo deshonrado, pero habrán personas más tranquilas mientras Dios es deshonrado. No, hay que resolver las cosas buscando que Dios sea glorificado. Y por eso la consejería debe ser bíblica. Debe apuntar al pecado como el problema, a Cristo como la esperanza y la gloria de Dios como el fin principal. Bueno, pastor, así es. Entonces, mirar la consejería bajo ese llamado de arrepentimiento, ver la esperanza de Cristo y glorificar al Señor. Pastor, ¿qué decirle a aquellas familias que están escuchando esta entrevista o que la observarán después en las redes sociales y ven que los roles no los cumplen, ver que sus hijos son desobedientes, no se sujetan, analizar que prácticamente hay separación, su familia está desintegrada? ¿Qué decirle a esas personas o a esas familias que están pasando por ello, pastor? La solución de todas esas cosas, como siempre he dicho y diré, es el Evangelio. Todo depende de qué familias sean. ¿Por qué? Si esas personas no son creyentes, yo les diría que lo que están viviendo es simplemente una familia que no honra a Dios. No conocen a Dios, no conocen a Cristo, no han nacido de nuevo y por lo tanto tienen las consecuencias en su hogar del pecado, de una vida alejada de Dios. Y lo que haría es predicarles el Evangelio y decir, Cristo es la solución, no solo de vuestra salvación, sino también de vuestro hogar. En segundo lugar, si esas familias fueran creyentes, les diría que se deben arrepentir. Si realmente son creyentes, si realmente dicen ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hijos de Dios, les diría que se arrepientan y vivan para Dios y conforme a la voluntad de Dios. Porque no podemos decir, soy cristiano, pero vivo de espaldas a la palabra de Dios. Entonces los llamaría al arrepentimiento. En cuanto a los hijos, si son creyentes y están sufriendo con el tema de los hijos, yo les diría que tengan paciencia, que los amen y que les prediquen el Evangelio, porque muchos padres creyentes sufren con los hijos, porque a veces cometemos el error de creer que por ser creyentes mis hijos también lo serán.
Y no siempre es así. Y muchas veces los padres creyentes deben aceptar que sus hijos no son creyentes y deben con amor, con disciplina, con humildad, predicarles el evangelio, tratarlos con paciencia, obviamente no consentir su pecado, pero amarlos, abrazarlos, intentar llevarlos a Cristo a través del evangelio. Pero le diría a todas las familias que en Cristo y en la palabra de Dios hay esperanza. Yo he visto matrimonios que estaban rotos volver a estar unidos, familias que no se hablaban siendo restauradas, mujeres autoritarias volviéndose mujeres sujetas a sus esposos y esposos machistas volviéndose esposos que aman a sus esposas y sirven a sus hogares. He visto niños rebeldes volviéndose niños que aman al Señor. He visto casas rotas volviéndose familias temerosas del Señor. Tenemos un Dios que sigue obrando, tenemos un Dios que sigue haciendo milagros, y si hay algo que Dios arregla mucho es la familia. Dios sigue siendo la esperanza del hogar, pero lo tienen que buscar en su palabra y tienen que someterse a su palabra para que esas cosas empiecen a pasar en su hogar. Pero yo les diría, no des tu casa por perdida, no des tu matrimonio por perdido, busca a Dios, porque Dios puede obrar en las familias. Ha obrado en muchas y lo va a seguir haciendo. Pastor, permíteme una o dos preguntas adicionales. Nos quedan cerca de 10, 15 minuticos, Pastor, dentro de esta entrevista. Entonces quiero aprovechar. Obviamente ya hemos avanzado las que teníamos presente, pero están muy ajustadas, obviamente, al tema de la familia para no salirnos de la temática que hemos abordado aquí en Cielos Abiertos, turradio.com. Y esta pregunta adicional tiene que ver con el panorama. Por ejemplo, Pastor, sería para nosotros aquí en Latinoamérica interesante ver cómo allí en Europa o específicamente en España está la familia y cómo en medio de las dificultades que se presentan allí, por ejemplo, en España o en Europa, porque pues las noticias que recibimos acá, Pastor Juan Manuel, es que cada vez más la sociedad allá rechaza a Dios. Aquí también, ¿no? Pero primeramente lo vemos como un referente allá. Entonces, ¿cómo está el panorama allí en España y cómo precisamente está allí la iglesia tratando de cimentar, de poner esas columnas frente al tema de la familia? Pues mire, tristemente en España, a pesar de que Dios sigue salvando muchas personas, está alcanzando pecadores, la realidad de España es que en cuanto a la fe, hay más odio cada día por Dios. Además, odio, no voy a decir simplemente que se han vuelto. Ah, los 40 minutos. Bueno, vamos a tratar de retomar esta entrevista con el pastor Juan Manuel Vaz, unos segunditos aquí en cielosabiertosturradio.com. Entonces vamos a mirar si le podemos retomar. Así que ya venimos aquí en cielosabiertosturradio.com en esta última parte que podamos tener con él. Y sin duda ha sido muy interesante lo que nos ha mencionado el pastor Juan Manuel. Vamos a tratar de conectar, vamos a ver si es posible conectar estos últimos minutos. 10 minutos nos quedan, él estaba haciendo una referencia muy clara a lo que sucede allí en España, las dificultades, por supuesto, que se presentan de una sociedad que cada vez más rechaza al Señor. Vamos a mirar si de pronto es posible, estamos haciendo aquí el contacto, le acabamos de enviar la información, a ver si podemos retomar estos últimos 10 minutos que nos quedarían aquí en cielosabiertosturradio.com, pero sin duda ha sido muy edificante el tener este panorama de lo que es la familia en Dios
y las crisis que se presentan. Bueno, vamos a mirar aquí rápidamente, voy a ajustar aquí algunas cosas y ya miramos si lo tenemos. Castillo fuerte. Bueno, muy bien, vamos a retomar estos últimos minuticos que nos quedan. No podríamos, Pastor Juan Manuel, pues dejar así, ¿no? Entonces, Pastor, quisiéramos retomar. Ahí me estás escuchando, ¿sí? Sí, los escucho. Muy bien. Entonces quisiéramos retomar, Pastor Juan Manuel, con respecto a la situación allí de España y la labor que se está cumpliendo como iglesia. Sí, como le decía, en España, a pesar de que Dios sigue salvando pecadores y rescatando almas, y las iglesias siguen viendo llegar personas, conversiones, en términos generales, España ya no es una nación que simplemente deje de creer, sino que se burla de Dios, que odia a Dios. Vemos mucha agresividad en las calles. Nosotros tenemos un equipo de evangelismo que sale regularmente 2 o 3 días a la semana a las calles, y se encuentran mucho rechazo. Muchos escuchan, pero mucho rechazo, mucha burla, mucho odio contra Dios, contra Jesús, contra la palabra. Y la verdad que es un terreno complicado, ¿no? No a nivel agresivo de que les peguen, los golpeen o que aquí muera la gente por el evangelio, pero el rechazo es firme. El rechazo es feroz. Incluso cada vez las leyes se ponen más duras en la apertura de iglesias, en la proclamación de la fe cristiana. Y yo creo que cada vez va a ser más difícil. Y claro, ese rechazo hace que las nuevas ideologías y pensamientos en España crezcan. España ha abrazado los pensamientos e ideologías modernas, progresistas, con una fuerza muy grande. Y el feminismo está en alza, el movimiento LGTBQ está en alza. Y todo eso se ve en las calles, en las escuelas, en la manera de adoctrinar a las próximas generaciones. Y claro, eso llega a los hogares. Cada vez más el feminismo llega a las familias. Hombres que están completamente sometidos a mujeres autoritativas, mujeres que parece que se están divorciando por gusto, para demostrar su empoderamiento. Estamos viendo cosas realmente terribles, familias rotas, los niveles de divorcio en España están por las nubes, los niveles de infidelidad, de traición por las nubes, niveles de drogas, de embarazos de menores de edad, de consumo de alcohol en menores de edad, de violencia doméstica, de violencia infantil, de maltrato a menores, de niños que se escapan, de niños que gritan a sus padres, pegan a sus padres. Lo que se ve hoy en los hogares es una locura aquí en España. Y no hablo de un caso de cada 10. Es probablemente el término general, familias completamente que se están rompiendo, y todo porque hemos cogido los valores y los hemos tirado a la basura y hemos querido crear un nuevo modelo de sociedad y de familia, y claramente estamos yendo por muy mal camino. Y la iglesia pues le toca ser un faro de luz en medio de las tinieblas, y habrá mucha presión y será difícil,
pero debemos alzar la voz para que la verdad del Evangelio sea proclamada. Pastor, ¿y cómo precisamente preparar las familias y la iglesia? Porque en medio de todo esto hay persecución, hay presión, ¿no es cierto? ¿Cómo prepararlas, tanto las familias como la iglesia, frente a este panorama que estamos observando? En primer lugar, las iglesias necesitan pastores de convicciones firmes. Estamos viendo tristemente pastores que se están doblando a estas ideologías, doblando a esos pensamientos. Y la iglesia necesita a verdaderos siervos del Señor, firmes, que en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, esos pastores sigan llamando las cosas por su nombre y no tengan miedo y tampoco tengan pelos en la lengua, que sepan que ellos son llamados a honrar a Dios y no a las personas. Y en segundo lugar, enseñar a las familias de nuestras iglesias a tener ese coraje, esa valentía. Van a ser, como decimos aquí, los bichos raros de su familia. Van a tener hermanos, padres, primos, que los van a ver como extraños, que los van incluso a rechazar por sus principios y valores. Y a los niños igual, van a ser rechazados en la escuela si quieren seguir a Jesús, rechazados en la universidad si quieren seguir a Jesús. Y les tenemos que animar a ser fuertes. Ahora más que nunca la iglesia se deben apoyar unos a otros, cuidar unos a otros, porque van a llegar tiempos en los que seguir a Jesús va a significar ser rechazados por familia, amigos, sociedad, y lo que vamos a tener es que refugiarnos y llevar las cargas unos de otros más que nunca. Ahora no solo hay que estar firmes en la doctrina, sino que la iglesia tiene que estar firme en el amor, en la comunión y en la unidad unos con otros. Pastor, y finalmente tú nos habías mencionado de como desarrollaste una serie bastante larga de la familia. Esa está en el canal de YouTube para poder verificar y también invitar a nuestros oyentes para que, porque aquí hicimos un panorama, fue muy rápido, aquí provocamos a los oyentes para que vayan obviamente y tengan la información. Entonces, ¿eso todo está en el canal de YouTube o dónde se encuentra, Pastor Juan Manuel? Sí, en el canal de YouTube Iglesia Caminando por Fe, dentro del canal de la iglesia hay un apartado que pone listas de reproducción y hay una que pone familia. Y en esa lista de reproducción de la familia están todas las enseñanzas de esa temática. Bueno, Pastor Juan Manuel, algo ya es final y es precisamente preguntarte de cómo ha recibido también, digamos, esa situación de las redes sociales. Hemos visto algunos videos donde pues obviamente se hacen algunas denuncias de apostasía y todo eso, pero hay gente que no le gusta todo eso. Y la pregunta es, ¿cómo recibes eso, Pastor Juan Manuel? Porque obviamente pues hay comentarios buenos, pero también hay unos comentarios bastante desagradables. ¿Cuál es tu actitud frente a ello, Pastor? He tenido diversas, he tenido momentos buenos, momentos malos y ahora estoy en un muy buen momento con las redes sociales, en un momento en que me centro en las personas que quieren oír la verdad. Un buen amigo mío, pastor, me dijo que los falsos profetas no van a cambiar de opinión con nuestros vídeos, que los seguidores de los falsos profetas tampoco, y que tenemos que pensar en las ovejas que todavía no conocen la verdad y que sí que abrirán los ojos. Que nos olvidemos de la opinión de los falsos profetas, que nos olvidemos de la opinión de los seguidores de los falsos profetas y que pensemos en las ovejas que todavía no conocen y con amor y cariño intentemos llevar la verdad a esas ovejas para que salgan de esos pastos falsos llenos de veneno y vayan a ver a verdaderos pastos donde escuchen la palabra del Señor. Pero estamos muy tranquilos, nos sentimos muy apoyados por el Señor más que nada, convencidos por el Señor de lo que hacemos y seguiremos adelante cuando lo veamos oportuno y de la manera que consideremos más bíblica posible. Pues, Pastor Juan Manuel, una vez más muchas gracias por este tiempo que nos has concedido y siempre hago una invitación para que dentro de tu agenda nos permitas en algunos próximos meses seguir adelante. Ha sido un trabajo muy fructífero y por supuesto contando con tu tiempo y bueno, pues desde acá, desde Bogotá, desde Colombia, enviamos también un fuerte abrazo allí a los hermanos de Caminando por Fe y por supuesto allí a las personas que también recibimos información. Así que, Pastor, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí en Cielos Abiertos. Gracias a ustedes por la invitación. Cada vez que comparto con ustedes es un tiempo muy gratificante, muy edificante y bueno, diremos hasta la próxima.
Así es, pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a nuestros oyentes que han estado siguiendo esta transmisión y de igual forma pues han tenido un poco de paciencia por el corte que tuvimos, pero estuvieron muy pendientes. Al pastor Juan Manuel, muchísimas gracias y nosotros continuaremos acá en cielosabiertosturradio.com. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.